música boliviana para irnos a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, que hay elecciones muy próximamente, mitad de agosto, elecciones, primera vuelta en Bolivia. Se está cerrando ya el plazo, digo cerrando, pondría comillas, el plazo para conocer cuál es el tablero electoral de candidaturas. Hemos hablado mucho en este programa y yo sé que hay un interés genuino siempre en Bolivia, en lo que, desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde cualquier rincón de la región, de lo que ocurre en un país que ha sido protagónico en clave político en las últimas décadas en el siglo XXI, muy importante, que ha habido un golpe de Estado en el año 2019 y que hicieron tumbar la democracia y casi asesinar a Evo Morales, a una tal Gaby Montaño que la tenemos aquí vivita y coleando y dando batalla política, a Álvaro García Linera, que luego se restituyó la democracia con una victoria aplastante popular en el 2020, con una victoria de más del 55%, donde la gente dijo no queremos ni dictadura ni propuestas de derecha económica. Y eso fue otra forma de protagonizar, ¿no? En el mundo, en América Latina, ese proceso de la revolución democrática y cultural, como se conoce explícitamente en el caso boliviano. Y a partir de ahí, a partir del año 2020 hasta el 25, han pasado muchas cosas. Entre otras cosas, el presidente Luis Arce no ha resuelto los problemas económicos del país, todo lo contrario, ha provocado una situación económica cotidianamente dificilísima. La gente no la está pasando bien en Bolivia. Están padeciendo altos niveles de precios, están padeciendo desabastecimiento en determinados rubros fundamentales. Nunca había habido en Bolivia un tipo de cambio paralelo que duplica el tipo de cambio legal, jamás había ocurrido esto. Y no solo no ha resuelto las cuestiones económicas en su quehacer de ejecutivo, el presidente Luis Arce, insistimos, que fue el ministro de Economía de Evo Morales, pero siempre tutelado por el presidente y conducido por el presidente indígena Evo Morales, no ha logrado resolver nada de lo económico. Y no solo eso, sino emprendió desde más o menos muy primera hora un proceso de persecución judicial con todo lo que tuviera un olor a popular, a una propuesta de izquierda, a sus organizaciones sociales, a líderes y lideresas campesinas, a cualquiera que le cuestionara nada. De hecho, nosotros y nosotras, de una manera muy modesta en la pizarra, fuimos sacado del aire de su programación. Napi Ayala, ahora estamos, antes en Bolivia, antes estábamos en Patria Nueva, y cuando hicimos 3 críticas al presidente de una manera antidemocrática, a nosotros nos daba igual en lo personal, nos duele en cuánto daño se hace a la democracia, a la discusión política, que pasen estas cosas, lo contamos en primera persona, pero somos los menos importantes de la persecución judicial que han tenido contra tantos líderes y líderes, y evidentemente contra Evo Morales, donde es el prontuario que han intentado de maniobrar sigue estando hasta nuestros días. Lo último ha sido que incluso una sigla Frente para la Victoria en Bolivia, que habían dicho públicamente acordar con Evo Morales para cedérselas para que fuera candidato presidencial, le buscaron de una manera ridícula, ¿no?, para también cuestionar las candidaturas. El Constitucional se extralimitó a finales del 23 en una cuestión que tenía que hablar de libertad de prensa y acabó en su preámbulo hablando de la reelección discontinua que estuviera prohibida en Bolivia. Esta semana ya sí, el Constitucional se explayó y ya dijo no. Ya no vamos a... Casi era la sentencia a Evo Morales, ¿no? Lo que quería era no lo vamos a permitir. Cuestión además que no le tocaría al Constitucional, que le tocaría por competencia al Tribunal Supremo Electoral. Pero el Constitucional ha querido hacer, le han sacado cualquier tipo de inventos de causas judiciales contra Evo Morales, contra otra gente. Pongo a Evo Morales porque evidentemente cristaliza esa centralidad, ¿no?, de liderazgo en este movimiento. Y claro, a medida que se va acercando la cita electoral del 25, ha ido subiendo el tono, ¿no?, incrementándose este proceso de persecución judicial, de represión en las calles, de represión a las marchas como lo hicieran el modelo neoliberal en Bolivia y en el mundo durante mucho tiempo. Tenemos millones de ejemplos en el pasado y en el presente, desgraciadamente. Y esta semana ha sido una semana muy determinante porque el lunes creo que a la noche ya cierra
cierra el plazo para saber quién serán los y las candidatas. La derecha al final se ha fragmentado en candidaturas. Hay muchas y variadas. No lograron juntarse por diferentes motivos. Lo cual también, nota a pie de página, no siempre la derecha se juntan fácilmente. Creo que a veces uno, por desconocimiento, habla de que la derecha se junta rápidamente por intereses. Y no siempre ocurre eso. Yo diría que casi siempre no ocurre eso. Véase las internas en un sitio y en otro. No significa que luego converjan en privatizar. Sí, pero que en cambio no siempre se presentan juntitos ni juntitas. No lo lograron. Hay muchas candidaturas. Están los viejos rockeros perdedores. Doria Medina, ¿no? Tuto Quiroga, ¿no? Ahí van presentándose los que siempre han perdido elecciones en Bolivia. Y al otro lado está lo que sería el 55% que votó en el año 2020. 55% del pueblo boliviano que le dijo que no a la derecha. Y está esperando hoy, está esperando a ver quién van a ser sus candidaturas. Y en este momento todavía no tenemos certeza de quién van a ser sus candidaturas. En este proceso, y ahí le paso la palabra para analizar, estoy más bien relatando para que analice Gaby todo lo ocurrido políticamente esta semana, llama poderosamente la atención también que el presidente Luis Arce le arrebató las siglas del MAS a su líder histórico y a sus organizaciones sociales. Se las quedó, le quitó la sigla, algo que no es nuevo, porque esto hicieron contra Rafael Correa en Ecuador con la Revolución Ciudadana. O sea, en el libreto de cómo arrinconar un proceso de izquierda, ya lo hicieron en el Ecuador, lo vuelven a hacer en Bolivia. Y Luis Arce esta semana ha dicho de todo, el presidente, me presento, no me presento, me presento, no me presento, me lo imagino con, yo no sé si estaba consultando a alguien de afuera, del norte, porque no puedo creer que era una decisión o una indecisión propia. Me presento, ahora no me presento, me presento, ahora no me presento. Por ahora, el fin del capítulo Luis Arce es que pone de candidato al hombre más a la derecha y más represor del gobierno del ejecutivo de Luis Arce, del Castillo. A la persona más a la derecha en el gobierno, el más represor, el más duro, el que ha dicho públicamente que está todo bien para detener a Evo, bla, bla, bla. Bueno, este hombre del Castillo es el candidato en este momento. Lo digo en este momento porque más tarde puede decir que no o que sí, o lo contrario. Lo que sí quería Luis Arce es tener a Evo arrinconado, dividir al máximo a la izquierda boliviana, y en este momento estamos en una ecuación sin saber si Evo Morales será candidato, sin saber si Andrónico, el presidente del Senado, también una persona hijo político de Evo Morales, del Trópico de Cochabamba, será presidente del Senado, como decía, va a ser candidato, y sin saber muchas cosas, con una marcha multitudinaria esta semana, que terminó ayer, con una represión y gasificación, y Gaby creo que la vivió en primera persona, y con todos estos elementos, Gaby, ¿cómo lo analizas lo que está pasando? Bueno, voy a empezar con una palabra que has usado en anteriores oportunidades que hemos analizado Bolivia, pero ahora la vuelvo a poner sobre la mesa: proscripción. O sea, lo que está intentándose hacer o haciéndose en Bolivia contra el bloque popular es proscribir no solo a Evo Morales, es proscribir a todo ese bloque popular que quiere votar por Evo Morales, pero no se lo permiten. Se está limitando el derecho político de millones de personas en Bolivia que quieren votar por Evo Morales, pero que instrumentalizando al órgano judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral inclusive, se proscribe a ese enorme bolsón de la población boliviana. Y una muestra de eso fue la gigantesca movilización que se dio desde el día jueves y todo el día viernes, con miles y miles de personas manifestándose pacíficamente entre la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz. Esta marcha, que realmente era multitudinaria, yo no podría decirte, Alfredo, si es probablemente la más multitudinaria que he visto en Y han habido Bolivia. muchas, Gaby. ¿Cómo? Y ¿Cómo? han habido muchas marchas multitudinarias Sí, en sí, sí, Bolivia. sí. Eh, Estas miles de personas que
sin el respaldo de ninguna institución estatal, privada, etcétera, sino por decisión colectiva en el caso de organizaciones sociales e individual en el caso de las personas que fueron individualmente a manifestarse el día de ayer en la ciudad de La Paz, demuestran que esas millones de personas, eh, digamos, están peleando y luchando por participar en el proceso electoral. Mira, Alfredo, ¿qué pasa cuando tú aún más del 30%, 35%, 40% de la población le cierras la puerta de la vía electoral? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a la gente a la cual le tiras la puerta de la democracia en la cara? ¿Será que quien pretenda gobernar luego de las elecciones de agosto, si proscriben no solo a Evo Morales, sino a toda esa gente movilizada que respalda a Evo Morales, eh, ¿qué van a hacer con ella? ¿La van a hacer desaparecer? No, no van a poder. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo pretenden gobernar si le cierran la puerta en la cara de la democracia a esos millones de personas? Pero además, Gaby, es que esto Eh, pasó en el 2019, hace nada. Esto mismo que estás planteando, esta proscripción a la ciudadanía de no permitir elegir a quien quiere elegir, eh, pasó en el 19 y duraron un año. No solo hicieron mierda económicamente y socialmente el país, sino que al final se impuso una mayoría que quería otra cosa. Estamos otra vez en un momento distinto, con un no guión distinto, pero un trasfondo idéntico. pero además, Alfredo, en el sector popular, en el bloque popular boliviano, eh, el movimiento al socialismo como sigla ha quedado como una cáscara vacía que no solamente ya no tiene la representación ni la legitimidad de esas grandes organizaciones sociales que lo fundaron como instrumento político allá por el año 95, sino que eh, ponen de candidatura visible a la presidencia, como tú decías, al ministro de gobierno que estuvo a cargo de todas las operaciones donde se detuvieron más de 200 campesinos, dirigentes y gente de base que aún hoy está en la cárcel. El día de ayer, durante un meeting pacífico en la ciudad de La Paz, se encarceló a el dirigente Ponciano Santos. Y mira, Alfredo, si ustedes revisan las imágenes de esa detención, a Ponciano Santos lo bajan de una ambulancia para detenerlo. Ni siquiera en la guerra se irrespeta por el derecho internacional humanitario a las ambulancias. Pues el día de ayer se detuvo a este dirigente bajándolo de una ambulancia. Esto es impensable, pero claro, ¿qué podemos esperar después de que quede en la impunidad un intento de asesinato a Evo Morales hace algunos meses? Eso también, la Entonces, gente en la Argentina le está sonando el run run, ¿no? También intentaron matar a Cristina a disparo y no pasa nada. Y intentaron matar a Evo y no pasa nada. Y estamos en el no pasa nada, que es sumamente preocupante cuando se incorpora como normal. claro, cuando se normaliza estos actos de impunidad, pero quien estuvo a cargo de todas esas operaciones, Alfredo, fue el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Ese señor hoy entra como candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, aquella sigla que fue fundada por campesinos y campesinas. Gaby, perdóname, pero eso Eh, también ha pasado a lo largo de la historia. Siglas que fueron honorables en origen acabaron siendo prostituidas en el desempeño a lo largo de la historia. Hablo del PRI en México o puedo citar el MNR en Bolivia, por poner otras siglas. Digo que surgieron con una revolución de los años 50 y acabaron siendo neoliberalismo puro y duro. Pareciera, desgraciadamente, que el MAS con Luis Arce en conducción transitoria y ahora dándosela a un candidato de derecha, represor como es del Castillo, vamos a acabar ahí. Para terminar, Gaby, porque estamos sin falta de tiempo, ¿cómo ves
qué pueda pasar en el otro lado. ¿Crees que acaban pudiendo confluir la posibilidad de que el otro sector de la izquierda, representado por Evo Morales, puedan acabar encontrando una fórmula? No sabemos cuál porque es imposible, pero acabará teniendo una candidatura. Ahí empujamos, creo que todos y todas quienes creemos en el proceso de transformación profunda en Bolivia, que nuestra expectativa es ver en un mismo bloque electoral a Evo Morales y Andrónico Rodríguez. No voy a pretender decir el cómo en el detalle, porque serán ellos como liderazgos, uno histórico y el otro emergente, quienes puedan generar esa fórmula. Pero estoy segura que esa es la expectativa que tiene la gran mayoría del progresismo y la izquierda en Bolivia, ver a Evo y Andrónico juntos. El lunes a la tarde-noche sabremos si el régimen boliviano permite que haya una candidatura o dos, o una, o media, o tres de izquierdas realmente en las próximas elecciones de Bolivia. Da mucha tristeza cuando este proceso, como el boliviano encabezado por Luis Arce, está tomando la deriva antidemocrática que venimos advirtiendo hace un tiempito. Seguimos en la pizarra.